Obviamente él tiene mucha experiencia y conocimientos en relación al tema, y que desde luego vale mucho la pena que al final pues lo bombardemos con preguntas y comentarios, ya que él pues, es la persona idónea para dar respuesta a muchas de las preguntas que podríamos hacer. Entonces, él cuando lo invité, me sugirió el tema del comportamiento de los accidentes y enfermedades de trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Eduardo Robles, y como es costumbre, al final abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Bien, empezamos. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchando esta plática. Y bueno, el doctor me pedía que le dijera pues, qué tema nos gustaría tratar con ustedes. Y bueno, yo entendía que era un grupo bastante heterogéneo, desde médicos de empresas, institucionales, no solamente del INSS, puede ser de cualquier otra institución, o inclusive gente que no es médica. Pues de tal manera que la plática o el tema va relacionado a qué es lo que ha pasado en el instituto con relación a la detección, al diagnóstico, a la calificación y a la determinación de los riesgos de trabajo. Vamos a ver que prácticamente de 2007 para acá es un parteaguas, de 2007, perdón, el instituto tiene un parteaguas bueno, digamos así, relevante en cuestión de calificación de determinación de los riesgos. Durante muchos años el instituto tuvo un procedimiento para poder calificar, un procedimiento que a veces en otros países lo escuchaban los expertos y no podían entender cómo el INSS podía calificar de esa manera el riesgo de trabajo. Y bueno, todo esto lo que repercutió en la casuística, en la tecnología de los riesgos de trabajo y también en la determinación de la prima de este ramo de seguro. Pero bueno, no los quiero aburrir mucho, les quiero dar así ir de lo muy general a lo muy particular. Y en este caso, empezando con los 5 ramos de aseguramiento que se tiene en la ley de seguro social, y de esos 5 ramos de aseguramiento, la coordinación solamente va a participar en 2, que es el llevar la administración junto con otras áreas administrativas, pero el área médica que lleva estos seguros son nosotros, el Departamento de Trabajo. Y por otra parte también es en la invalidez, es decir, aquellos casos que presentan pacientes que presentan enfermedades de origen general, pero que les impide desarrollar el trabajo. Entonces, esos 2 ramos de aseguramiento, el área donde yo me encuentro, mi jefe, el doctor Rodríguez Cabrera, Rafael Rodríguez Cabrera, que es el titular, somos los que nos encargamos de la administración en la parte médica de estos ramos de aseguramiento. Bueno, esto nada más es rápidamente lo que implica el seguro de riesgo de trabajo. ¿Sí? Habla de algunas generalidades, conceptos, lo que es una incapacidad permanente, lo que es una temporal, lo que es un tipo de trabajo, etc. Y bueno, otros aspectos derivados de este ramo de aseguramiento, como son las prestaciones económicas, el financiamiento de ese ramo de seguros y por otra parte también la prevención de los riesgos de trabajo. Esto ustedes ya lo conocen, no va a tener mucho, que es el concepto que maneja la ley del trabajo y la ley de seguro social, relacionado a un riesgo de trabajo y que lo divide en 2, en aquellos son los accidentes y las enfermedades que se ocasionan por motivo y el ejercicio del trabajo. Y bueno, la diferencia entre que se da entre el accidente y la enfermedad básicamente son los papeles. O sea, no nos dice claramente la ley. A veces es un problema diferenciar si es un accidente o si es una enfermedad. Y bueno, por ejemplo, les voy a poner a ustedes la pregunta a la ley. Y perdón a veces con la interacción, pero si me gusta su conversación. Me preguntan, yo les pregunto y que sea no tan rígida la conferencia. Pero por ejemplo, les quiero preguntar, si ustedes tuvieran de repente hay un gaseamiento, derivado del gaseamiento hay una intoxicación, bueno, es un gaseamiento derivado de ¿cómo se llama? Vamos a poner un piretroide, ¿sí? Y de repente derivado de este piretroide empieza el individuo al principio, cuando no alcanza a ver altas concentraciones, como para que haya un gaseamiento absoluto, es decir, no hay un desplazamiento del gas en el pulmón del sujeto, pero bueno, sí hubo contacto con la gente. Y de repente el individuo empieza con datos de asma, por ejemplo. ¿Qué es una enfermedad o es un accidente? A
ver, levante la mano. ¿Fotos? ¿Por qué? Porque si vamos a la definición de enfermedad accidente, no hay, yo no veo una causa súbita violenta. Hay algo fortuito, sí, pero no hay algo, digamos, violento. Entonces, ya no creo que la secretaría. Por ahí va, muy bien, doctora. Por el tiempo de exposición. Exacto, por el tiempo de latencia. O sea, lo que da la diferencia, digámoslo así, hay por ejemplo un desplazamiento, que es prácticamente inmediato. O sea, hay un desplazamiento del oxígeno del pulmón del sujeto. Y la intoxicación no es una intoxicación específica, como por ejemplo la que se puede dar por un pletroide o cualquier otra sustancia. Por ejemplo, ustedes ven la ley federal del trabajo, maneja todas las intoxicaciones, todas sin excepción, agudas, crónicas, subcrónicas, subagudas, las manejan como enfermedades. Y bueno, en este caso, nosotros o algunos médicos, incluyendo médicos de nuestra área, manejan situaciones por la misma situación que es un evento agudo el que está produciendo la exposición. Piensan que eso es lo que le da la connotación de enfermedad. No. Como dice la doctora, es por el tiempo de latencia. Es decir, si ya es más allá de un chasquido, el efecto que produce esta condición ya no es un accidente. O sea, casi la OIT menciona que la gente es producido por el chasquido de un dedo. Y en este caso no, se necesita un tiempo de latencia para que el biótico haga efecto en el individuo y obviamente su calificación aguda o de los efectos crónicos. Pero bueno, lo comento porque a veces sí es, y no solamente, déjenme decirles que no solamente es un problema para nosotros. Por ejemplo, en algunos países donde el riesgo de trabajo se paga a través de mutuas, es decir, asociaciones privadas, que son los que pagan las prestaciones derivadas de estos temas de aseguramiento, es un pleito muy fuerte con ellos porque deben reconocer una enfermedad de trabajo. Por ejemplo, hay algunas partes con Japón, por ejemplo, donde el acumulado, el túnel del carpo, no se quiere reconocer como enfermedad de trabajo, porque dicen que no, o sea, lo que ustedes gusten y mal. El caso es de que son, aparte de una enfermedad muy de alta prevalencia, yo creo que en los países industrializados es la enfermedad de trabajo número 1, y esperemos que próximamente en México aquí tengamos unas tasas reales sobre este padecimiento, pero lo que sí es un hecho es de que por lo mismo es un padecimiento tan prevalente, ¿sí? Algunas mutuas lo que quieren no reconocerlo, ¿sí? Y lo quieren pasar como un problema degenerativo, como un problema de orden general, que no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, este dilema entre la enfermedad y el accidente, pues no solamente es de México, es de cualquier otro país aún industrializado. Y en este sentido, lo que nos ayuda mucho a nosotros y a muchos otros países, precisamente es la conformación de las tablas de enfermedades de trabajo, en el sentido de que ya sea legisladas dentro de una ley o dentro de una norma o un reglamento, un procedimiento, le permite al médico tener una guía sobre cuáles son saco. Hijo, que es un calor. Yo vengo allá de lejos, entonces les digo, a veces no es ni siquiera un problema médico, es un problema político, económico, ¿sí? En el cual a veces el no querer reconocer la enfermedad de trabajo no tiene nada que ver con esos aspectos que estamos nosotros mencionando, que menciona la OIT, ¿verdad? Pero que ellos, a final de cuentas, tienen otros conceptos y sobre todo que están regidos por aspectos más económicos, aspectos médicos, patológicos, ¿no? Hay algunos aspectos que marca la ley, en los cuales no se puede reconocer un accidente o un riesgo de trabajo. Específicamente son estos que vamos a mencionar. Por una parte, perdón, no es que vaya a encuadrar, pero se los juro que hace un calor. Y luego no puedo ni hablar. Ya sí le quedó. Pues por una parte, es excluyente de ley. No quiere decir que no haya ocurrido el riesgo. Sencillamente, la ley dice que no se les puede considerar como enfermedad, como accidente de trabajo, ¿sí? Independientemente de que haya ocurrido dentro del trabajo, que haya ocurrido inclusive dentro de sus actividades laborales. Si hay alguna de esas excluyentes, no se puede reconocer. ¿Qué quiere decir con esto? No se reconoce como riesgo de trabajo, pero por ejemplo hay una excepción.
que si llega a fallecer el trabajador y se le niega el resto de trabajo por cualquiera de estos incumplimientos de ley, la viuda recibe todas las prestaciones por riesgo de trabajo, ¿sí? Pero solamente bajo esa excepción, que haya muerto el trabajador y se le haya negado el riesgo por estas expedientes de ley. Entonces, como ya lo comenta, una puntualidad positiva, que se le embriaguez, que haya sido bajo los efectos de algún psicotrópico, que el trabajador no haya declarado ante su patrón, que haya sido intencional y que haya sido motivo de una riña y que haya sido un delito intencional. Creo que el doctor Nava recordará, uno de mis maestros, recordará de que no se acuerda que había una empresa, eso me decían mis maestros, de hecho no se los vi, pero decían que los trabajadores de repente había un montón de amputados, ¿no? De dedos y de riñones y unas raras, y se veía que era gente que quería una ganancia secundaria, y era muy poco. O sea, la aplicación de esta parte es extremadamente baja la proporción de evaluación, pero bueno, para ellos implicaba tener una pensión de por vida y por otra parte tener acceso a los servicios de salud de por vida, ellos, su familia, sus descendientes. Entonces era, vamos, muy poco lo que únicamente ganaban, pero era mucho en sentido de la seguridad social. Ahora, hay aspectos también que reconoce el reglamento y que muchos de nosotros, aún los médicos, aún la gente del IMSS, por ejemplo, no conocemos. Igual espero que ustedes, si no los conocen, ahorita lo conocen. Se refiere que cuando existe un riesgo de trabajo, un probable riesgo de trabajo, el trabajador inmediatamente tiene que acudir a las instalaciones del instituto para que se atendido y sobre todo para que se registre el evento. Por ejemplo, nos tocó un caso de un señor que iba en la noche, como es de noche, para su casa, de trabajo, y de repente, no fue un accidente muy serio, no sé si un frenón, no le dieron un llegue por atrás, algo así. Y el señor se fue a su casa, no pasó nada. Al siguiente día, no recuerdo, también tiene dentro de la rutina, pero sigue sin ir al instituto y va con el médico de cabecera y hasta el cuarto día va al museo. O sea, ahí para nosotros resultaría difícil el poder determinar la relación causa-efecto, porque pudo haber ocurrido en cualquier sitio, en el baño, cambiando la llanta, cargando a la esposa, o sea, situaciones que a final de cuentas impedirían el que todos pudiéramos determinar cuál es la relación causa-efecto. Por eso lo importante es, uno, que vaya, y dos, que declaren todo con pelos y señas cómo estuvo el evento. Yo eso lo digo mucho a los trabajadores de la salud del IMSS, porque ellos tienen un piquete de un paciente, cortante contaminado, bueno, agarran la saliva, agarran el cotonete con el algodón, se limpian y no pasó nada. Entonces, ante estas situaciones, sí sería difícil si en el futuro, inmediato, próximo, ¿no?, ellos o ellas desarrollan hepatitis C, por ejemplo, o desarrollaron VIH. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el IMSS, cuando hay un registro de un paciente con un punto cortante, lo que se hace es una especie como de vigilancia. ¿Qué quiere decir con esto? Que hacemos pruebas de VIH, hacemos pruebas de hepatitis, y si el cuarto sale negativo, ahora, quiere decir que no era positivo al momento del evento. Y solamente si existe el antecedente y si más adelante llega a decir que tuvo la enfermedad o que la presenta, hay posibilidades de poder calificar la enfermedad de trabajo. Pero si no existe el antecedente, no hay ningún elemento para poderlo hacer. Por eso les digo yo, algunas empresas, no sé si aquí cuántos médicos de empresa haya, pero el concepto de muchas empresas a un riesgo o a un accidente es cuando dejan incapacidad. O sea, ese es el concepto que ellos manejan, es muy respetable, pero para nosotros en el caso del IMSS es cualquier evento, ¿sí?, deje o no incapacidad temporal. ¿Sí? Ahora, una pregunta. El tiempo, bueno, vamos a suponer, si es una persona que sufre, que va de su trabajo a su casa, se cae de un micro o a cualquier situación, y sucede en la noche y se presenta hasta el otro día,
a la atención. Eso ya no entra dentro de un aviso inmediato, o todavía tiene un tiempo, ¿cómo decirlo?, razonable para que lo vaya a dar a conocer. Depende, porque por ejemplo, si es un padecimiento, una fractura, lo que produce el accidente, no le puedo creer que hasta el siguiente día vaya. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, es la misma lesión, es la misma evento, ¿no? El crucero, el choque. Y en una persona le produce nada más un esguince de lumbar, pero en otro le produce una fractura. Entonces ahí no solamente depende lo que establece el reglamento, sino también depende del padecimiento. Si es un padecimiento que requiere una atención inmediata y el cual te llega hasta 2 días después o hasta el siguiente día, lo más seguro, digo, al menos para nosotros, es que una de dos, o no fue tan terrible el problema, o lo presentó después del evento. ¿Sí? Entonces, como nos queda la duda ante esta situación, no quiere decir que no sea cierto lo que nos está diciendo, pero él tiene que mostrar todas las evidencias para poderlo calificar. ¿Sí? Entonces, de otra manera, y aparte hay cosas en las cuales, pues institucionalmente están reglamentados, como le comento, ¿no? Y le digo, como médico no entiende, o sea, si es un cuate que estuvo inconsciente y lo mandaron a la Cruz Roja, ahí no entiende, ¿sí? Y hay elementos como el levantamiento de la ambulancia, el levantamiento que existe en la Cruz Roja, o sea, son casos de excepción, pero no sería de excepción esa condición de que hubo un accidente de trayecto y llegas a los 2 días con una fractura o con un defecto de retina, ¿sí me explico? O sea, el padecimiento amerita una atención urgente, y a lo mejor no en el IMSS, a lo mejor si va a otra institución que le queda más cercana, con esa institución. Pero la cosa es que ni eso. Entonces llegan hasta 2 días después y con un certificado de la despensa de su cuerpo. ¿Sí? Sí, el mismo que preguntaba, muchas veces la empresa le da el servicio médico. Eso también podría entrar dentro de esto que mencionamos, ¿no? O bien se le manda su seguro de gastos médicos al hospital. Podría haber los elementos para justificar todo esto. Cuando la empresa es juez y parte es más difícil. Es más difícil, y no le quiero decir por qué, pero es más complicado. Es más complicado porque nos ha tocado de empresarios, no digo que ¿quién es una empresa? ¿Está en su mano? No les digo. O sea, pero sí nos ha tocado, algunos son bastante responsables, pero que se fabrica el riesgo. Obviamente, o sea, por desgracia, nuestro compañero médico a veces es muy ético, o a veces es muy ético, pero tiene que sujetarse a la política. Y lo tengo por ahí, pues ni modo, o trabajas así, o trabajas, y otro lo hará por ti, ¿no? Entonces, esto sí es una práctica que hemos visto. Por eso el hecho de tomar el informe que nos pueda dar, sí nos ha tocado, de que nos vemos así francamente casi la amputación, y el médico del servicio dice que fue un paso antes de llegar a la empresa, ¿no? Antes. Entonces, no es por ahí, ¿sí? Entonces, por eso no podemos a veces permitir esa conexión de que el médico de la empresa, que es parte de la empresa, se... Bueno, estas son las consecuencias que se derivan de un riesgo de trabajo. Ya lo conocen, la temporal, la permanente parcial, total y la muerte. Algo que les quiero decir con esto es esto y esto. Por ejemplo, si yo tengo una incapacidad permanente parcial del 100%, es igual a una total. ¿Por qué no o por qué sí? La incapacidad permanente parcial es del 100%, perdón, es igual a una total. ¿Por qué sí y por qué no? No por tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es el que me va a definir si haré con parcial o total. No. Por las funciones, por la función que desarrollamos, puede seguir laborando. Exactamente. O sea,
nuestra ley y nuestros reglamentos y todo eso, ¿verdad? No son como los baremos extranjeros. Los baremos extranjeros, si uno suma las discapacidades, quién sabe cómo están ahí puestas las tablas, pero si uno las suma, el 100% realmente es el 100%, es decir, el trabajador no puede desarrollar ningún trabajo. Si yo le sumo esas discapacidades. En el caso de la ley mexicana no es así. Si yo le sumo, por ejemplo, rigidez de dedo, más codo, más esto, más la uña, más acá, a lo mejor con puros miembros superiores suman 100%, porque son sumas aritméticas. Pero eso no quiere decir que el individuo sea incapaz para desarrollar su trabajo. Sencillamente se suman las discapacidades, puede llegar hasta más del 100%, obviamente no se paga más allá del 100%, eso es lo que establece la ley de seguridad social, pero si una persona con micro parcial y 100% sí puede desarrollar un ensayo, sí puede tener la del 90%, sí, vamos hablando por ejemplo de recuerdo solamente un caso así, sin fuerza, no tuve una electrocutó, estaba pobrecillo, o sea, estaba muy mal, ya le estaban poniendo la mitad, pero el cuate le dio un chance, o sea, le dio el trabajo. O sea, si uno sumaba las clases, que usan las discapacidades, sí sumaba el 100%. Pues bueno, no, consiguió trabajo, en el número sí puede salir un trabajo. ¿Cómo fue la expresión que se dio? No me pregunten, pero igual que pudo trabajar. ¿Sí? Ahora, en el caso de nosotros, ¿no? de la conocimiento del trabajo, por una parte la división de números, es en la de trabajo, y aquí básicamente nos encargamos de la calificación y la determinación de los riesgos de trabajo, ¿verdad? Pero hay una parte también que es preventiva, que básicamente son ingenieros los que estamos con nosotros, donde ellos se encargan de las cuestiones de seguridad, de higiene del trabajo, digamos, que trabajan con un poquito con muchos insumos, pero ellos van la parte más allá, más atrás de lo que nosotros hacemos. Y luego rápidamente les quiero comentar estas situaciones que se dan en el IMSS, cómo está la conformación de los trabajadores, de los trabajos que se han dado en el instituto. Por una parte tenemos aproximadamente, de persona en aquel dato, pero tenemos casi 900,000 empresas afiliadas, que son un montón. Y de esas 900,000 empresas afiliadas tenemos aproximadamente 15 millones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social, dentro del ramo de riesgo de trabajo. Cada ramo, el instituto tiene diferentes ramos de modalidades de aseguramiento, ustedes lo recuerdan. No es como en algunos países donde está la cartera completa, ¿no? Afilio a alguien y es por todos los ramos de aseguramiento, validez, vida, cesantía, ¿no? Aquí, ¿verdad? Son ramos de aseguramiento con diferentes modalidades, pero bueno, y por eso es que se diferencia mucho la población de riesgo de trabajo, por ejemplo, de otras modalidades, como enfermedad general, o maternidad, o invalidez. Y es donde este caso que estamos hablando, que son 15 millones de trabajadores aproximadamente. Para el 2011, no tenemos datos de 2012 todavía, porque casi siempre los datos anuales de la casuística se retrasan porque van parejas con la determinación de prima. Entonces, no hacemos nuestro cierre hasta que clasificación de empresas no haga su cierre también para la determinación de prima. Ellos, ustedes lo recuerdan, las primeras empresas, la cierre se hace en febrero, la consulta se hace en marzo, y ya más o menos como por abril es cuando ya se hace más o menos esta determinación. Entonces, cuando nosotros ya podemos empezar a tomar nuestra casuística. Pero bueno, los datos de 2011 nos hablan de estas condiciones. Tenemos casi más de 500,000 riesgos de trabajo calificados, más de 400,000 accidentes, personas accidentes, 110,000 a trayecto y 4,000 casos de enfermedades de trabajo para tener estas tasas. Este nada más es lo que les voy a poner aquí. Esto es una gráfica del comportamiento de los riesgos de trabajo, especialmente los accidentes y los trabajos de los trayectos. No las enfermedades. Y estas son las tasas. Las tasas se pueden comparar entre poblaciones, entre diferentes años, ¿verdad? Es por eso que podemos hacer esta gráfica. Podemos ser totalmente comparables, ¿sí? Un año con el 2011 comparado con 1986. Pero a ver, ¿qué es lo que ven en esta gráfica con respecto sobre todo a los accidentes de
trabajo. ¿Por qué creen que está disminuyendo? ¿Quién me da una razón así poderosa? Porque hay un registro. Híjole, entonces ya se fue bien rápido la que quería decir al final, pero bueno, esa es la principal. Aquí, ¿verdad? Poco a poco se ha tratado. No niego, vuelvo a repetir, pero la obra es preventiva, está surtiendo efecto. Pero no al grado de tener esta tan drástica, ¿sí?, en la tasa de accidentes de trabajo, porque brutalmente no saben. Entonces, aquí lo que nosotros hemos postulado, que bueno, la prevención hay que dar, pero, entonces el doctor, la causa principal es el subregistro. No quiere decir únicamente el subregistro que se está dando por parte de las empresas, sino también el instituto tiene lo suyo. O sea, hay a veces que el trabajador llegue y no complete su trámite. Entonces, por ejemplo, aquí son muchas causas, pero nos daba mucha extrañeza que la cosa iba para abajo. También hablábamos de políticas, por ejemplo, antes se pensaba que bajar la tasa era un sinónimo de salud también, cuando a veces lo que motivábamos era el subregistro también, que es importante. Entonces, para 2007, se dan cuenta, en la caída de un y de repente, así como ustedes no saben, muchos moribundos, como que quiere subir y se levanta, se vuelve a caer y se levanta. Así viene el comportamiento de la tasa de los accidentes de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó en este año? Este es en el caso de las enfermedades, este es otro caso más drástico. Las enfermedades van para arriba o para abajo, y al final de cuentas, estos cambios, ¿a qué creen que obedecen? Porque a veces está para arriba, luego está para abajo, luego está para arriba, puede bajarse. ¿Qué creen? Que haya más enfermedades, haya brotes, porque si fuera, yo soy epidemiólogo, aparte de mi trabajo, si fuera el presidente de epidemiólogo diría, esto es uno y esto es otro. ¿Qué estaría pasando ahí? Por ahí va. El gobierno per se, digamos que es la variable origen, pero no es el origen del evento. Por ahí va. ¿Qué pasa después de un cambio de gobierno? ¿Dónde la mano? Un aumento de la inflación. La inflación. Y por la lo tanto, producción de pesos. muchos despidos, muchísimos despidos. O sea, y esto obedece precisamente exactamente como ya para que nosotros obedece a que hay un montón de demandas de las Juntas Federales de Conciliación Arbitraria. Y todos demandaban lo mismo: oído, pulmón, columna y supercosas. Y era de Cartabón ya. O sea, ya nos llegaba de Cartabón que terminaban por esas condiciones. Y bueno, era un proyecto muy fuerte con la Junta Federal, pero bueno, ha habido ya un trabajo mucho más conjunto con la gente de la Junta, la gente del IMSS, ya ha habido más formulación de criterios, ya como que ya estamos casi en la misma sintonía. Pero definitivamente esto obedecía a esas condiciones económicas, más que a un perfil epidemiológico. ¿Por qué? Porque la Junta se los daba. La Junta les daba, aunque no tuviera nada. O sea, por los motivos que quieran, ¿no? O sea, no sé, bueno, al menos el IMSS considera que no tenía. Pero era muy curioso porque era algo sistemático. O sea, no era de que Pedrito le diera que ¿cómo se llama? Le diera de oído y a Juanito le diera de pulmón, era así, de todo, ¿no? Pero bueno, ha mejorado mucho la acción de la Junta, específicamente aquí la Federal, la Junta de las acciones, y esto se remite a esto que los interrogan. Fíjense nomás. Antes, obviamente, teníamos los juicios, pero también porque alguien tenía lo suyo. Hacíamos como muy buenas periciales médicas, ¿sí? Entonces casi hacíamos periciales de Cartabón también, ¿no? Entonces, pues unos hacían su chapa como podían y otros la hacían como querían, pues entonces nadie se pone de acuerdo. Y esto daba como consecuencia esto que les estoy diciendo. Por una parte, por ejemplo, tenemos en azul las enfermedades de trabajo que se dieron por demanda. Aquí están diferenciadas.
Las rojas son locales, demanda y no demanda. Las verdes son las que se dieron por trámite normal. Y las que están en azul son las que se dieron por trámite por demanda. Y se dan cuenta, obviamente aquí sí es el comportamiento que hemos comentado, pero a partir de 2007, y aquí va para abajo, les voy a decir por qué va para abajo, y la tasa también va para abajo. La tasa de real de trabajo lleva para abajo. ¿Por qué? Porque empieza un trabajo muy bueno con la Secretaría de Trabajo, y ya nos perdemos todos. Ya como que ya nos ponemos de acuerdo, ya ganábamos algunos, ellos también, ¿sí explico? El caso es que aquí empezamos a tener ya laudos absolutorios, pero esto hizo que la tasa se viniera para abajo, ¿sí? Porque los casos que se ganaban por laudo fueron bajando. Sin embargo, los casos que se calificaron por día normal también bajaron, pero no tan drásticamente como estos. Y lo que está pasando es que a partir del 2007, que vuelve a ser otra vez el pateo que les comento yo, empieza a subir la tasa de reales calificadas por trámite normal, ¿sí? Mientras que las de demanda, ¿qué les está pasando? Pues van para abajo, ¿no? Así como que no quieren despuntar, pero no están teniendo el crecimiento que tenían anteriormente. Mientras que más o menos la tasa de reales calificadas ha sido constante, pero aquí definitivamente el despunte ha sido muy interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó en 2007? Bueno, lo mismo pasa para ejecuciones permanentes. Entonces, como pueden verlo, ¿verdad? Ha habido un crecimiento a partir de 2007, no solamente los casos calificados. Y bueno, esto únicamente es el presentarles cuál es el comportamiento de las opciones por tipo de trabajo. Ha sido muy constante. Las ejecuciones son de los eventos que más podría uno pensar que podría proteger la prevención en un país en materia de salud ocupacional, en materia de salud de trabajo. ¿Por qué? Porque son los que menos se pueden ocultar o subreportar. Hablar de que se muere, pues ese sí lo reportan porque pues, ¿quién le paga, no? O sea, el empresario no lo va a pagar porque mucho dinero y los deudos pues, lo notifican, o sea, independientemente del uso de la condición o si la empresa los amenaza o no los amenaza, los deudos notifican esa cosa. De tal manera que en el caso de la defunción, ustedes están dando cuenta, no es un comportamiento homogéneo, no hay una tendencia hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Como puede estar arriba, luego estar abajo. Igualmente pasa para el trayecto, ¿sí? En el caso de las enfermedades, curiosamente casi no tenemos defunciones. Y no es porque no haya defunciones, sino es porque no se diagnostica. Es más, la OIT dice que por una defunción en accidente de trabajo debe de haber 4 enfermedades de trabajo. Y pues aquí está al revés, o sea, tenemos muchísimos accidentes y muy pocas por enfermedades. Por una parte, porque tenemos muy pocas enfermedades que hacen, solamente 3.000 a 4.000 enfermedades, y por otra parte, los deudos ya no nos reclaman la defunción. O sea, ellos ya reciben la pensión derivada de la incapacidad permanente y de la enfermedad, pero si fallece el paciente de este evento, ya no lo reporta. Y obviamente en el caso del IMSS, si no lo hace, si el médico familiar no lo ubica o no lo piensa, no lo manda a los servicios de trabajo, por lo tanto no se reportan. Que de todos modos la vida va a seguir recibiendo las prestaciones, pero no va a recibir las prestaciones de la viudez por riesgo de trabajo, sino si no se le califica esa defunción por riesgo, va a pasar únicamente a recibir una pensión puntual de la. Ahora, ¿qué pasó en 2007? ¿Por qué tanto checar esto en 2007? Hasta antes, ellos hablaban mucho de sus compañeros, sobre todo con la gente de Chile. Cuando llegaba el paciente al servicio de urgencias, o atención médica, lo que se levantaba una hoja que era el aviso de la atención médica, que es la 7438. Esto, ¿verdad? Junto con, le dábamos la ST1 o la NT1, ¿sí? Le decíamos vacía, le decíamos que fuera con su patrón, que el patrón la llenara y la llevara a él al Servicio Nacional de Trabajo para que continuara con el trámite. Si el patrón la llenaba, si no respondía,
hasta ahí se quedaba. O sea, el paciente se quedaba en indefensión y no podía reclamar más, puesto que el empleador no iba y notificaba al instituto. A pesar, luego vamos adelante, es una indicación legal el de que el patrón tiene que notificar al instituto, sí, y no dice que quiera, es de que lo tiene que hacer, que lo vamos a más adelante. Obviamente, ¿verdad? En aquel entonces, si no respondía, se mandaba a la ST7, a la autoridad de patrones, para que ellos pudieran requisitar esa entonces. Pero pasa, con la autoridad de patrones les pasa lo mismo que a los médicos de trabajo. Nosotros somos como 400 médicos todavía, con un universo de 15 millones de trabajadores. La autoridad de patrones es por el estilo de tal manera que era imposible también que ellos pudieran visitar cada patrón que no quería responder, más aparte hacer las acciones que corresponden a los de patrones, como capitales constitutivos, como el de no aseguramientos, ¿sí me explico? O sea, era muy complicado. Y ya si el patrón se respondía, tenía la buena de responder, lo que es que bueno, el médico dejaba uno de trabajo, lo calificaba, decía si era uno de trabajo, y se le avisaba al patrón a través del trabajador que se le había calificado. ¿Qué pasa? Que nosotros al ver esto se bueno, ¿por qué tiene que estar en disfunción el trabajador esperando a que se califique su riesgo, ¿sí? Hasta que el patrón se le ocurre, hasta que el patrón tiene el deseo de notificar al instituto? Y si no lo notifica, el más perjudicado es el trabajador. De tal manera que nosotros, ante el H Consejo Técnico, hicimos todo un análisis desde entonces jurídico, con el área jurídica, la letra jurídica, y vimos que era posible modificar el procedimiento, que la ley amparaba esa modificación, ¿sí? Y que inclusive había hasta jurisprudencias que también lo permitían. Por una parte, ¿verdad? Se emite este acuerdo, el Consejo Técnico, está aquí, el 25.0407, y lo que permite, ¿verdad?, es calificar los riesgos de trabajo, aunque el patrón no quiera notificar. Únicamente tomando, ¿verdad?, el dicho del trabajador como denuncia, ¿verdad? Y obviamente, tomando en cuenta que si el patrón, a pesar de que se le avise que hay un problema de trabajo, si no lo notifica, el instituto tiene la potestad de poder calificar. O sea, más o menos de esto. Bueno, les voy a decir esto, que son los fundamentos de esto. El artículo 51 de la ley dice que el trabajador, ¿verdad?, podrá denunciar al instituto el accidente o la enfermedad que haya sufrido. Eso es lo primero, la primera base jurídica que trabajamos prácticamente. La segunda es el patrón deberá dar aviso al instituto del accidente o enfermedad en los términos que señale el reglamento respectivo. Allá van dos, por una parte se puede tomar, o sea, el trabajador puede tomar el dicho del trabajador para poder calificar. Y segundo, que el patrón está obligado a tener el tercero, la ley del trabajo dice que el patrón debe dar aviso, ¿sí?, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde las 32 horas siguientes al accidente. ¿Cuántos creen que patrones que hagan esto? Pues si hablamos de 10 y uno tal y quién sabe, nos quedamos muy ¿cómo se llama? Y no es casualidad que no lo hagan, no sé por qué. Pero la ley establece que le tienen que avisar a la Junta Federal. La Junta más o menos tiene, la Secretaría le notificarán como 50-70 mil euros al año, y el instituto califica 560 mil, o sea que están como el 10%. Ahora, es un problema, entre comillas, sí, porque hay una jurisprudencia que de alguna manera el patrón le permite no notificar a la Secretaría, en el sentido que dice que está notificando al instituto. Yo no sé si el patrón tiene que hacer uso de esa jurisprudencia para quedar absuelto de esa condición, pero bueno, de ahí se agarran muchos para no notificar, que dice que a fin de cuentas se está notificando a una instancia federal. Ahora, obviamente el reglamento de médicos también dice
que cuando el trabajador ocurre el accidente, el patrón debe dar aviso en 24 horas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos como un híbrido en esta condición. Por una parte, llega el paciente a los servicios de atención médica, ¿verdad? Y obviamente ya no existe la ST1, la ST7, la ST9, y esos documentos, la ST7, se llenan de los servicios de urgencias, los servicios de atención médica, ya la llenan en la parte frontal y le piden al trabajador que firme. Por eso es muy importante eso, porque es la denuncia del trabajador ante el instituto de que sufrió un riesgo de trabajo. Entonces, este formato firmado por el trabajador le da, el médico del servicio le da una copia al trabajador, un tanto al trabajador para que el patrón lo llene, pero otro tanto, firmado original, lo manda a su número de trabajo para que nosotros lo mandemos por correo certificado. Si después de las 72 horas lo mandamos, damos ese aviso. Vemos quiénes tienen 72 horas de haber sufrido el riesgo. Tenemos ahí la ST7, ya tiene 72 horas, lo mandamos por correo certificado. Y después, 24 horas después de que nosotros nos enteramos, a través de la acusa de recibo, que el patrón ya se le notificó, que ya supo cuál es, que tiene una ST7 pendiente de calificar, y si él no acude a nosotros con la ST7 requisitada, hablando de su dicho, pues ¿qué es lo que hacemos? Calificamos en consecuencia. O sea, había un caso de un, no sé qué médico, pero un empleador, era un piloto que sufrió un accidente, tuvo un EBC, estaba volando, según estaba en la instrucción, y obviamente reclamó el riesgo ante el IMSS. El IMSS le manda al patrón la ST7 para que él diga cómo fue el asunto. Y el patrón, lejos de mandó un oficio, creo que como 4 hojas, diciendo que no, que era enfermedad general, que la nómina del muerto, que por qué la querían calificar como riesgo, si era un EBC, que es. Bueno, casi escribía una cátedra de anatomía patológica del EBC, ¿no? Pero jamás llenó la ST7 y dijo que yo me niego a llenar la ST7. Pues se calificó como procedente, ¿no? Porque el trabajador decía, el patrón a mí me mandó a capacitar. Entonces, ante eso, es una comisión. Pero el Estado nunca dijo lo contrario. Mandó la ST7 vacía, mandó su carta con toda una cátedra de medicina, ¿verdad? Pero nunca nos dijo que lo estaba haciendo. Y vayan a nosotros, muy enojado, realmente, muy molesto. Le dije, mire, señor, tan fácil es que hubiera dicho en este documento. El trabajador fue por sus motivos, por sus propios motivos. O sea, porque quiso, nunca se le comisionó, él fue porque quiso, nadie le pagó, él se pagó, lo que sea. Pero no lo hizo. O sea, y se fue a dar toda una cátedra que no le para quién era. Entonces, la conclusión es que a veces el patrón siente que llenar la ST7 es en su contra, cuando realmente es su único medio de defensa. O sea, es lo único que no nos va a permitir el decir no es de trabajo, o si es de trabajo, o tengo la duda, pido una carta declaratoria. Entonces, la situación es esa, o sea, que ellos estén convencidos que es su arma para poder declarar que no lo es. Antes, era el trabajador queriendo convencer al IMSS que era un riesgo de trabajo. Ahora en 2000 para acá es, y como en cualquier país, es que el patrón convenza a las instituciones que no es un riesgo de trabajo. O sea, ya no es el trabajador que tiene que hacerlo, tiene que ser la propia empresa. Entonces, por esta condición, ¿verdad? Si el patrón no hace esto, entonces se queda en la indefensión. En el caso de las enfermedades es diferente. Las enfermedades de trabajo, por eso hay tantos subregistros, ¿verdad? Es bien complicado, no crean. Yo creo que ustedes que ya están en estos asuntos se dan cuenta que el poder identificar una enfermedad de trabajo es bastante difícil. Lo que toca a la doctora, la latencia, checar si es el órgano blanco o no es el órgano blanco, si el tipo de expresión corresponde al efecto que tiene ahorita. O sea, realmente es la parte más científica de nuestra actividad como médico medicinal, ¿no?
Y en ese sentido, cuando el médico tratante de urgencia, de atención médica, especialista, médico familiar, no familiar, o el propio médico del IMSS, de salud de trabajo, perdón, considera que hay una enfermedad de trabajo, el detonante para el 79 es el propio médico de trabajo, o sea, no es el médico tratante, porque ellos no conocen de medicina del trabajo. Pues dice el médico del trabajo que hable de toda ¿cómo se llama? Las condiciones que consideran que son derivadas del trabajo y que pudieron haber ocasionado que el trabajador tomara una decisión. Entonces, para ello, ellos lo llenan, igual, la misma condición que se da con ¿cómo se llama? Con el 777, se le da una copia al trabajador, se manda otra por correo certificado, y si no responden, se califica en consecuencia. Curiosamente, no nos estamos llevando como un seguimiento de donde está la fecha de casos que se califiquen sin información complementaria del patrón y aquellos que se califican con información complementaria. ¿Y qué creen que está pasando? Que se están calificando más enfermedades de trabajo sin información complementaria del patrón. O sea, el patrón no dice nada. Se le manda el ST7, pruebas o efectivamente si está la enfermedad, o le pasa lo mismo que al otro, porque no quiere responder. Pero sí se está viendo más efectividad del procedimiento hacia las enfermedades subsiguientes. En los dos se está dando un buen comportamiento, pero está dando más para enfermedades. Y bueno, esto permite también que mejore también nuestra tasa y se mejore el subregistro, se disminuye el subregistro. Más o menos se considera que el subregistro de los accidentes de trabajo es como del 40-50%, mientras que en el caso de las enfermedades el subregistro va hasta el 99%. Por ejemplo, ahorita mencioné que países latinoamericanos como nuestro, la tasa debe ser más o menos entre 50 y 57 casos por 10,000 trabajadores. Pero por 1,000 trabajadores. Que lo ven, chavos. Voy a darles un dato falso. Al rato, tal publicar en la Gaceta. Si no lo borra, no lo borra. Por 1,000 trabajadores. ¿Sí? Entonces, en el caso de México tenemos una tasa de 4. Pues si hiciéramos más o menos el 5, si decimos que un país latinoamericano tiene que tener una tasa de 50 y nosotros tenemos de 4, ¿de cuánto sería el subregistro para un país como México? Tomando en cuenta un estándar que le está dando la OIT para un país latinoamericano. Es una tabla de eso, sí, muy sencillo. Porque el 10% serían 5, una tasa de 5, ¿no? 5. O sea que más o menos el subregistro es como del 92%, porque si fuera el 90% sería una tasa de 5 por cada 1,000, tenemos una tasa de 4. Entonces nuestro subregistro está como para el 90 95%. Está muy alto. Entonces, por eso todas las acciones del IMSS, el modificar los procedimientos, el de poder, ¿cómo se llama? Hemos tenido una gran batería de cursos de capacitación, de médicos tratantes, que son el trabajo para diagnosticar, para poder detectar enfermedades de trabajo. Y es increíble, o sea, porque esto no solamente ha traído que aumente la tasa, sino también la estadística. Anteriormente, la estadística estaba basada en los casos, por ejemplo, si la mayoría demandaba por oído, por hipoacusia, por columna y por neumopatía, ¿cuáles creen que eran los padecimientos más prevalentes de trabajo? Hipoacusia, neumopatías y neumopatías, o sea, las mismas. O sea, un panorama que no era real, que era derivado de un problema económico, se dan cuenta, de una gran cantidad de demandas que se estaban dando en el país y que si uno quisiera hacer políticas de salud, vamos a suponer que ustedes son secretarios del trabajo, y les dice al presidente, a ver, fulano, hazte un programa, mete algunas acciones de algunas políticas en salud
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de la participación del trabajo. ¿Qué harían ustedes? Pero mal, ¿no? O sea, digo, ese es nuestro panorama, y muy mal. Y lo peor de todo es que aparte está mal, nada más representa el 3% de todas las empresas que se puedan dar en toda la República Mexicana. ¿Sí? O sea, 3% y más. Si ese 3% reflejara realmente el panorama de las sociedades que hay en México, uno diría, bueno, es una muestra chiquita, pero se puede hacer algo. Pero no. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mejorando mucho el registro, la detección. Y curiosamente, hace 5 o 8 años, los problemas de ¿cómo se llama? De musculoesqueléticos no figuraban en los principales padecimientos con el trabajo, lo que es hormonas repetitivos. En Europa, en varios países desarrollados, el padecimiento número 1 son derivados de trauma acumulado. ¿Por qué creen? Musculoesqueléticos por trauma acumulativo. ¿Por qué creen? Lumbalgias posturales. ¿Ande? Lumbalgias posturales. Más que las lumbalgias, bueno, eso es dentro de esos padecimientos. Pero ¿por qué creen que esos padecimientos derivados de trauma acumulado sean el número 1 en un país desarrollado con un buen recurso? Porque problemas económicos hay en las 9 divisiones económicas de cualquier país. O sea, servicios, comercio, transformación, agricultura, extracción, en donde quiera hay. Perdón, me acuerdo que decía un directivo de un hospital, de una institución, que no es el IMSS, pero es una parecida. Decía, es que en nuestra institución no hay enfermedades de trabajo. Bueno, los maestros no pueden tener enfermedades de trabajo. O sea, los capturistas. Claro que sí, ¿no? O sea, tan solo, vamos a hacer un ejercicio. Aquí entre nos. ¿Qué es una empresa? Empresa. Tendrá que tener la mano, así como medio muy yo. Ok. ¿Quiénes en su empresa, en su sector laboral, o a unos que usan esta empresa, que están en una institución pública, en su edificio, ¿quién mínimo ha tenido un compañero que tiene problemas de mantenimiento para vivir dolor o lo que sea? Adelante, hermano. La prevalencia no es baja, se dan cuenta, es bastante alta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Está muy diagnosticado. Y yo sé que muchos de ustedes que no levantaban la mano, la querían levantar, pero entonces, no tengo humor, pero estoy seguro que yo creo que fácil aquí el 80-83% tiene familiar, amigo, pariente, primo, novia, novio, lo que sea, que tiene un problema de este tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es independientemente de la actividad económica. Es sencillamente la actividad misma que desarrolla su mujer. No solamente eso, sino que tenemos aparatos, muebles, instrumentos que no están adaptados a la población. Ok. Hay una cosa que antes que ahora, los patrones, por ejemplo, cuando venía la determinación de prima, los pedían al IMSS, toda su casuística. No hay ninguna empresas aquí, pero sobre todo transnacionales. Nos hablaban, oye, pues dame todo el trabajo que yo tuve todo el año, es mi determinación de prima, etc. A raíz precisamente de la ley de transparencia, ya no es posible, puesto que habla de que esos registros son considerados como reservados cuando hay una, cuando hay un juicio que se está interviniendo en esos registros. En este caso, la determinación de prima se toma como un juicio, ¿sí? Quizá no legal, pero sí fiscal, ¿sí? Entonces,
En ese sentido, el patrón no puede pedir al instituto las bases completas, pero sí puede pedir caso por caso, que es lo que establece el reglamento. El instituto, a través de un trabajo, proporcionará a los patrones por conducto de sus trabajadores o de sus familiares la información correspondiente a la calificación de los riesgos de trabajo, a efecto de que ellos cuenten con los datos que les permitan determinar su siniestralidad y calcular la prima que deberán pagar en este reglamento de seguridad. Igualmente, se apoya con lo que habla el reglamento de clasificación de empresas, que dice en el reglamento, para que el patrón determine su prima, deberá llevar registro pormenorizado de su siniestralidad y que será obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o sus familiares, o si estos también la entregan, el propio patrón del instituto. O sea, él puede pedir al patrón cualquier dictamen, ¿sí?, por riesgo de trabajo, a la clínica, si es que es un ST7 o un ST9, o puede pedir un ST3 a la delegación directamente si es de la clínica, ¿verdad? Le pueden dar una copia del dictamen, pero lo que no se puede dar es todo el registro, todas las medidas, dame todos los casos que yo tengo en un listado nominal, que eso no se puede. Pues ustedes le dicen a la clínica, al médico, necesito que me des el dictamen de Juanito Pérez, que tal día, la obligación del IMSS, eso puede. Ahora, esto también se apoya en la jurisprudencia, ¿verdad? La tesis segunda, 159 de 2008, dice, para determinar la prima, el patrón está obligado a recabar la documentación del trabajador o de sus familiares o obtenerla del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ¿qué formatos son los que pueden ustedes reclamar, solicitar? Perdón, en el caso de la unidad médica, porque no todos están en la unidad médica, al menos no el dictamen definitivo, pero están las ST2, que son notas de alta, que están en la unidad médica, las ST7, que son la calificación de los accidentes, las ST8 son para recaídas y las ST9 que son para enfermedades. Todos esos los pueden reclamar, solicitar, una copia, como sea, por escrito al director de cada uno de sus documentos, para que ustedes puedan seguir llevando sus registros criminales. Y en el caso de la ST3, que es el dictamen de incapacidad permanente por defunción por riesgo de trabajo, ahí lo que yo les sugiero es que vayan directamente a quien tiene el dictamen autorizado, que es la última persona que lo autoriza la expresión, que es el coordinador delegacional de esa nota. Lo que pasa es que a veces yo entiendo de las empresas, pero a mí es difícil o sea, por ejemplo, los empresas transnacionales o son empresas que tienen su filial en DF, pero tienen todas sus empresas, módulos, qué sé yo, en toda la República. Entonces, era para ellos nosotros decirle, oye, dame todos los retos de trabajo que iba a la República de mi empresa. A ellos tenían que ir estado por estado, clínica por clínica, a pedirlos. Pero bueno, así lo establece la ley. En el sentido de que yo, como era normativa, de hacer el consejo a los estados nominales, no les puedo dar esos listados, puesto que son reservados para mi fan. Pero sí pueden ellos tener el dictamen completito en cada unidad médica o en las producciones delegacionales de cada estado. Esto es lo de cosa del IFARAL. Si quiero, te siento por contar confianza. Si no, bueno, sí. Entonces, esto es la explicación de por qué es. ¿Cómo se llama? Esto del aviso a través de correo certificado. Algunos patrones piensan que por no recibir el aviso, con eso ya se va a recibir. O sea, porque lo que están diciendo es, no lo recibo, y a ver, cuando ven el correo certificado, usted le lo pone. O sea, pues no, o sea, lo único que están haciendo es, cuando lo mismo es quitando el medio por el cual pueden defenderse. ¿Sí? Entonces, ni cerrarle la puerta, ni echarle a un lado, ni romper la ST7, va a hacer que se pueda calificar el caso, que no se pueda calificar. Entonces, lo que más le conviene es llenarla, solicitarla, mandarla al trabajo, para que esto pueda ser calificado ya con el dicho del caso. Entonces, básicamente eso sería todo.
si hay alguna pregunta o comentario. Una pregunta, el aviso ¿quién publica? ¿Nada más es para puros medios de trabajo o también entraría en trayecto? Todo. Todo. Trayecto, trabajo, la aviso incluye todo. ¿Cómo entendieron que Se está actualizando la lista de enfermedades profesionales. Ya quedó en letra muerta porque hace Estos algunos nombres de años. las instituciones? Ya lo demás es letanía de la Secretaría. Sí, ya quedaron. Se estuvo trabajando arduamente con muchas instituciones de salud para que Lo que sucede es que hace algunos años se trató de incluir una serie de enfermedades que no estaban consideradas en la Ley Federal del Trabajo. Fue un trabajo conjunto con la UNAM, la Facultad de Derecho, y en esto participó el doctor Nava, pero yo ya me perdí ahí si finalmente sí quedó autorizada en la... Y es otro que la verdad no puedo decir a ciencia cierta cómo fue todo el trayecto. Yo creo que usted se recuerda, porque usted, desde que inició el doctor Legazpi, no sé quién inició su Legazpi, el doctor Legazpi, usted... Hubo una propuesta inicial de la Academia Nacional de Medicina con el doctor Legazpi a través de la Academia. Después se interrumpió y posteriormente se retomó, pero ya específicamente por la zona de trabajo de CONASH. Y sí, se dividió en 11 grupos de trabajo y el documento final son, bueno, ustedes saben que son 161 enfermedades de trabajo que aparecen en la tabla actual, y ya la tabla que se elaboró son 183 enfermedades. Y no solamente aumenta el número de enfermedades, sino aumenta de manera muy importante la exposición a diversos factores de riesgo, sobre todo a cancerígenos, por ejemplo. Aquí el asunto es que la tabla hace por 2 años que se entregó la Secretaría del Trabajo, y bueno, el pasado no se publicó, y este sexenio no se estamos esperando, pero sí, la nueva tabla está terminada, ya hace por lo menos 2 años. Gracias. Todavía estamos trabajando, pero lo vas a hacer bien franco, no sé qué va a pasar. En el sentido que la ley, así como está escrita, la reforma de ley, habla por una parte que la CONASH va a actualizar la tabla, ¿no? Y la va a publicar. Y por otra parte, que la Secretaría tiene que pasarla al Ejecutivo. Entonces, y eso casi en el mismo artículo, uno dice una cosa y que le sigue dice la otra. Entonces, bueno, a ver, o sea, va a estar en la ley, si va a estar en la ley, pues se va al Ejecutivo, pero si no va a estar en la ley, la va a poner como la pasa al Ejecutivo. O sea, es como una contradicción de ley, de que se tiene que meter, no sé cómo, si resolviendo esta contradicción o no, que tiene que hacerse, porque ya también viene de la reforma. Ya se derogó por completo la tabla de 513 y 514, o sea, ya no existe. ¿Sí? Entonces, lo único que va a poder existir es lo que reconocemos, lo que se hizo. La ley establece 6 meses para poderlo implantar y hacer todas las acciones de difusión, lo que sea, pero yo no creo que se venga el problema principal, que es al doctor, es esta contradicción que existe en la ley. Tiene que darse, o que ya no existe la tabla. ¿Cómo la van a hacer? Sí, pero de hecho, como dice el doctor, estas 2 tablas, la tabla de enfermedades de trabajo y la tabla de evaluación y capacidades permanentes, ahorita ya desapareció. Yo les recomiendo que se metan en la página de la Secretaría del Trabajo y revisen la nueva Ley Federal del Trabajo, y se van a dar cuenta que hay cambios muy importantes
y que incluso aparece que estas dos tablas se actualizarán y en su momento se publicarán, pero hasta ahí queda. Pero repito, de verdad, métanse a revisar la nueva Ley Federal del Trabajo, porque además, algo que también ya está terminado y tal vez, bueno, esperemos que pronto se publique, es actualmente es el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y el nuevo se llama Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este no aparece en ningún lado todavía porque es un anteproyecto, pero existe, y además con cambios sustanciales, sobre todo en cuanto al trabajo de la mujer y trabajo infantil. Yo creo que lo que va a pasar con esta comisión de la emisión de la tasa es que mientras no se haga algo, obviamente, pues va a tener que seguir rigiendo las anteriores. O sea, no va a quedar de otra, no puede quedarse después se evalúa, calificar, ¿no? ¿Sí están derogadas aún? ¿O ya una vez Siempre y cuando, por ejemplo, ahorita ya no aparece en la ley, pero dice la ley que hay 6 meses para poderla desarrollar, eso lo dice la ley. Puede haber 6 meses como de gracia o de espera, como sea, para poder desarrollar la nueva tabla e implantarla. Pero si la Secretaría, por ejemplo, ellos comentan que, bueno, pues, por lo mismo de que hay una contradicción de tesis dentro de la ley, de estos 2 artículos, ellos pueden hacer que se posponga todavía más la implantación de la nueva tabla, hasta que no se resuelva ese problema. Porque no es un problema sencillo, o sea, realmente, si es una contradicción de 2 artículos que están en la misma ley, están pegaditos. Entonces, ante esa contradicción, yo creo que lo más sabio, y creo que lo va a hacer así, y más bien, como que sospechamos que lo va a hacer así, es hasta que no se resuelva, que siga la misma tabla, porque así que nadie se vea perjudicado. Y es que el modificar un artículo no es así de, pues ya bórrale, quítale, ¿no? No es pasarlo a la Cámara, luego a la Cámara para los senadores, que el Ejecutivo la apruebe, o sea, sí son pasos un poco. Doctor, ante la problemática del subregistro de enfermedades y accidentes, ¿el instituto ha desarrollado ya alguna estrategia o algunas estrategias para tratar de revertir esto? Y en caso de que sí sea, pues antes tuvo que hacerse un diagnóstico, ¿se ha podido identificar cuáles son los principales determinantes de que existe este subregistro en nuestro medio? Sí, en el caso de las enfermedades, de los accidentes, hay varias causas. Entonces, la que estamos atacando más, porque la que podemos atacar son las causas institucionales. Por ejemplo, el médico del centro de urgencias que atiende al paciente, pero por las prisas o porque tiene muchos pacientes, no le da la situación. O sí se la da, pero se la da mal recitada. O sí se la da, está bien recitada, pero no está firmada. Entonces, o sí se la da y está bien todo, pero no la mandas a la trabajo. Entonces, condiciones que son y que sí podemos actuar. Entonces, hemos hecho el diagnóstico de cuáles son los factores que más están influyendo dentro de la atención médica para que no lleguen los pacientes al trabajo y que por lo tanto no se califiquen esos casos. Hemos estado actuando a través de ellos, capacitando, difundiendo, cambiando normas, homologando normas entre atención médica y nosotros. Seguimos implantando nuevas estrategias, muy sencillas algunas de ellas, ¿sí? Como eso de la mensajería, pero que queremos pensar que va a tener impacto. Y en el caso de las enfermedades, en el caso de los accidentes, lo que no podemos atacar, y realmente pues es difícil que podríamos hacer algo, es la condición del patrón, o sea, el que el patrón no nos oculte o no quiera hacer pasar un riesgo de un accidente por el proyecto. Queremos hacer un proyecto, porque si hemos tenido empresas donde prácticamente todos los accidentes son entre ellos, pues se estamos pasando por casa, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer un estudio con nuestras empresas para saber qué está pasando. A lo mejor sí viven ahí en Garibaldi, entonces, pues igual por eso todo nos accidenta, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que está pasando, por qué hay tantos accidentes. Y en caso de las enfermedades, donde le hemos apostado muchísimo, pero de verdad, desde 2007 ha sido increíble la manera como le hemos apostado a la capacitación. Hemos hecho estrategias de capacitación, cursos presenciales, cursos en línea,
estamos a punto de sacar un curso virtual, ¿verdad? Entonces, y dirigido a todo el mundo, no solamente en el trabajo, sino dirigido al médico tratante, al que identifica el caso de consulta externa, que es el que sospecha que es una enfermedad de trabajo y lo estudia. Y era increíble porque veíamos que a veces hasta el no hacer cotidianamente esto hacía que la pericia del médico mejorara, cualitarnito, o sea, si ciertos padecimientos no los trata, los diagnostica, pierde esa capacidad para poder hacer. Entonces ha sido volver otra vez a despertar en sus médicos la metodología, hacerla mucho más sencilla, que ustedes vuelvan una norma. A veces era el poderlo hacer como Dios lo va a entender, como dice por ahí, pero no sin una metodología muy clara. O sea, lo hacían y lo hacían bien, pero ahora lo que hemos intentado es que lo que ellos hagan, o lo que estén haciendo, o lo que muchos han hecho, tratar de sistematizarlo a través de los procedimientos. Entonces sí ha sido un trabajo arduo, creo que ha traído efecto, no el que nos esperamos, digo, toda nuestra tasa no llega a 50 pesos por 1,000 trabajadores, pero tenemos que a unos 25 años igual que sí, al interior del propio seguro, es decir, los trabajadores del IMSS, ¿esta estadística se modifica, cambia? ¿Cuál es el primer riesgo de trabajo que tienen ahí como empleados del propio instituto? Dice que curiosamente la tasa no varía mucho, lo que sí varía es el panorama que hay. Entonces en ese sentido, lo que sí nosotros tenemos más es, por ejemplo, lo que son importantes, no tanto porque sea lo más el problema, sino es porque es la mayor población, o sea, enfermeras, intendencia, camilleros, médicos, entonces es de los padecimientos, ¿no? Como cualquier institución de salud. Pero también lo que nos llega mucho, por ejemplo, son problemas humanos. Entonces, básicamente son los dos principales. ¿El problema del subregistro sigue siendo el mismo? Es igual. Es igual. O sea, no hay. Porque aquí el problema es de que el médico no lo detecta. Ahora ni el paciente lo sabe. O sea, el médico tampoco lo detecta, no se estudia. Entonces, prácticamente es igual. Tendríamos que empezar a arreglarlo de adentro y después hacia afuera, ¿no? Y es que fíjese que hay una cosa muy curiosa, o sea, realmente pasa, no sé si pasa como que se considera, pasa como con este otro directivo de institución, que pensaba que por ser una institución de salud no hay tantos riesgos, o sea, no es una industria de la transformación, por ejemplo, donde tenga todos los agentes cerebrales y por haber, ¿no? Entonces, eso pasa en cualquier institución de salud. Entonces, en el caso del IMSS, no he sacado propiamente esa diferencial entre IMSS y no IMSS, ¿verdad? Pero no es mucha la diferencia. Más bien, no lo he sacado, no he hecho un comportamiento así como hace varios años, aunque en los últimos años es muy parecido, no hay diferencias. Creo que sería interesante ver IMSS versus ISSSTE, por ejemplo, ¿no? Todo eso de Pemex, por ejemplo, bueno, ¿no? El problema es que llevamos registros diferentes, que no se pueden comparar entre ellos. ¿Qué es el ICD-9 que lleva como clasificación? ¿Ande? El ICD-9, La clasificación internacional de... padecimientos o enfermedades. ¿O a qué se refiere con La clasificación. No, los clasificadores son los mismos. Lo que no es la misma es la manera de el procedimiento de calificación y el registro. O sea, ellos califican de una manera, nos calificamos de otra. El registro es diferente, tenemos un sistema de información de muchos años. Le voy a ser bien franco, o sea, ¿cómo le están haciendo ellos? No lo sé, ni de PN ni de ISSSTE. Puedo decir del IMSS y con pelos y señas, pero creo que ahí el problema es que no son tan comparables las estadísticas. La visión que se tiene es distinta, lo sé por qué. Porque, por ejemplo, el IMSS lo que nos obliga es que es un insumo también para la institución el detectar un caso. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo clasificar a una empresa dependiendo de los riesgos. Si no detecto esos riesgos, pues a lo mejor es una muy riesgosa, no va a pagar nada y tampoco va a ser prevención. Esa es la consecuencia principal.
Mientras que en el ISSSTE no existe esa condición, por ejemplo. No existe la determinación de prima. ¿Sí? Entonces, quizá eso haga el que ellos no tengan registros así como los nuestros, de que sí nos interesa saber exactamente esta empresa o este centro laboral cuánto riesgos tuvo, porque eso va a depender de lo que le voy a cobrar. Entonces, yo creo que más bien es la mística de la institución, ¿cómo le puedo decir? La funcionalidad, la manera como está conformada, la visión, la misión, no sé, pero que hace que no puedan ser comparables, ¿no? Tengo otra observación. En general en las empresas están médicos generales, internistas, pero no están muchas personas preparadas en medicina del trabajo. El IMSS o la Secretaría de Trabajo está viendo la probabilidad o la posibilidad de que se exija que las empresas tengan un médico de planta, de base, con esta característica de la especialidad de medicina del trabajo. Existe una norma sobre los servicios de salud del trabajo donde se habla de requisitos que debe tener un médico para poder ejercer. Igual lo que comentaba el doctor Nava, dentro del reglamento, también se habla de la conformación de los servicios de salud y seguridad del trabajo. No les sé decir si al final de cuentas esto le dé seguridad a todas las empresas para poder tener un médico bajo esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque a veces, por ejemplo, las empresas, ¿cómo les puedo decir? Se van como a su extremo, ¿no? Casi contratan al intensivista super especializado o contratan al médico que acaba de empezar de la especial de la carrera, ¿sí? En el afán de cubrir un requisito del trabajo. Entonces, aunque existe un marco jurídico que avala cuáles deben de ser los requisitos para un servicio, no necesariamente quiere decir que lo van a cumplir, pero de que existen, existen. Sí, porque en la empresa que yo trabajo hasta que no se metió un médico especialista en salud en el trabajo, se pudieron realizar verdaderas actividades preventivas para evitar riesgos. Y creo que en el país no se conoce mucho ese especialista. Y gracias a los diplomados del doctor Nava y otras instituciones, el país se ha ido conformando de especialistas de ese tipo. Y yo creo que un país como el que tenemos, que va en desarrollo,